Hola, soy la morfóloga Edith Martínez Martínez. En esta ocasión realizaremos la descripción neuroanatómica del lóbulo temporal. Dicha descripción estará a cargo de los instructores Julio César Ramos González y Andrés Ábalos Hernández. Ahora hablaremos del lóbulo temporal. El lóbulo temporal se localiza justo en la porción media e inferior de los hemisferios cerebrales, por delante del lóbulo occipital e inferior al surco lateral de Sylvia. El lóbulo temporal presenta dos caras, una cara externa que es completamente convexa y una cara inferior que es completamente plana. Aprovechando la imagen de la cara externa, podemos observar también el lóbulo frontal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Los límites del lóbulo temporal en su cara externa son los siguientes: un límite anterior que corresponde al polo temporal, un límite posterior que corresponde a la cisura perpendicular externa o también llamada cisura parieto-occipital, un límite superior formado por el surco lateral de Sylvio y un límite inferior conformado por el borde inferior de los hemisferios cerebrales. Ahora hablaremos de la cara externa. La cara externa, como dijimos al principio, es completamente convexa y ésta se aloja en el piso medio de la base de cráneo, formado por el ala menor y el ala mayor del esfenoides. La cara externa presenta dos surcos y tres circunvoluciones. El surco temporal superior, el cual estamos señalando, va a presentar una dirección antero-posterior, el cual va a tener la función de dividir o separar más bien la circunvolución temporal superior o primera circunvolución temporal de la segunda circunvolución temporal. Este surco va a terminar justo en el pliegue angular. Tenemos también el surco temporal inferior, el cual, al igual que el superior, presenta una dirección antero-posterior y va a tener también la función de dividir dos circunvoluciones, la segunda circunvolución temporal de la tercera circunvolución temporal. Este surco se va a extender hasta el pliegue de unión de la segunda con la tercera circunvolución. Ahora hablaremos de las circunvoluciones. Tenemos aquí la primera circunvolución temporal, la cual va a presentar los siguientes límites: el límite anterior formado por el polo temporal, un límite posterior formado por los pliegues curvo, circunflejo y angular, un límite superior formado por el surco lateral de Sylvio y un límite inferior formado por el surco temporal superior. Ahora hablaremos de la segunda circunvolución temporal. Esta segunda circunvolución temporal presenta los siguientes límites: un límite anterior formado por el polo temporal, un límite posterior formado por el pliegue curvo angular, un límite superior formado por el surco temporal superior y un límite inferior formado por el surco temporal inferior. Ahora hablaremos de la tercera circunvolución temporal. Esta presenta los siguientes límites: un límite anterior formado por el polo temporal, un límite posterior formado por el pliegue de paso que une la circunvolución occipital inferior con esta circunvolución, límite superior formado por el surco temporal inferior y un límite inferior formado por el borde inferior de los hemisferios cerebrales. De esta manera queda concluida la explicación de la cara externa del lóbulo temporal. A continuación se describirá la cara inferior del lóbulo temporal. La cara inferior del lóbulo temporal está conformada por el lóbulo temporooccipital. A su vez, el lóbulo temporooccipital se encuentra formado por la cara inferior del lóbulo temporal con la cara inferior del lóbulo occipital. De esta forma, dan origen a las circunvoluciones temporooccipitales. Cabe mencionar que el lóbulo temporooccipital se encuentra comprendido entre la cisura de Sylvio y el polo occipital. La cara inferior posee dos surcos y tres circunvoluciones. El primer surco es el surco temporooccipital externo y el segundo corresponde al surco temporooccipital interno.
Ambos surcos se extienden desde el polo temporal hasta el polo occipital. Dichos surcos van a dividir al lóbulo temporo-occipital en 3 circunvoluciones. La primera circunvolución de la cara inferior del lóbulo temporo-occipital es la más externa. Se continúa por detrás con la tercera circunvolución occipital y presenta los siguientes límites. En su límite anterior se encuentra el polo temporal, en su límite posterior el polo occipital. Su límite lateral corresponde al borde externo de los hemisferios cerebrales y su límite medial corresponde al surco temporo-occipital externo. La segunda circunvolución temporo-occipital, denominada también fusiforme, es la que se encuentra en la porción medial. Presenta como límite anterior el polo temporal, como límite posterior presenta el polo occipital, como límite lateral el surco temporo-occipital externo y como límite medial el surco temporo-occipital interno. La tercera circunvolución es la más interna de las circunvoluciones temporo-occipitales. Para estudiar esta circunvolución se divide en 2 porciones. La posterior, denominada lóbulo lingual, se denomina de esta manera por su parecido a una lengua, y la porción anterior se denomina circunvolución del hipocampo. La circunvolución del hipocampo, en su parte anterior, tiene una estructura denominada gancho del hipocampo, y como borde medial, presenta la cisura interhemisférica que se dirige hacia la parte posterior. Como límites de la tercera circunvolución temporo-occipital, tenemos que su límite anterior corresponde al gancho del hipocampo, su límite posterior corresponde a la cisura interhemisférica, su límite lateral corresponde al surco temporo-occipital interno y su límite medial corresponde al surco del hipocampo. Cabe mencionar que la tercera circunvolución temporo-occipital se relaciona con la hendidura de Bichat. De esta manera ha quedado descrita la cara inferior del lóbulo temporal. La irrigación del lóbulo temporal está otorgado principalmente por las arterias temporales anterior, media y posterior. Estas arterias irrigan la porción media y anterior de las circunvoluciones temporales superior, media e inferior, así como también el polo temporal. También recibe irrigación por parte de la arteria cerebral posterior, la cual emite ramas temporales intermedias y posteriores, las cuales irrigan la porción media y posterior de la cara inferior del lóbulo temporal. En cuanto al drenaje venoso del lóbulo temporal, estará otorgado por las venas cerebrales descendentes, afluentes de los senos de la base del cráneo y del seno lateral. Tenemos también las venas temporo-occipitales, las cuales se unen y originan de 2 a 3 troncos, que se dirigen hacia atrás y terminan en el seno lateral. A continuación describiremos las áreas de Brockmann de la cara externa del lóbulo temporal. Dentro de las áreas que encontramos en la cara lateral del lóbulo temporal encontramos el área 38 de Brockmann. Dicha área se localiza en el polo temporal. ¿Cuáles son las funciones de estas áreas? Una de sus funciones es procesa y reconoce los estados emocionales, asimila los sentimientos transmitidos a través de imágenes, responde a estímulos de amenaza, miedo, emociones en el amor, corresponde a recuerdos memorísticos, comprensión y atención de discursos. ¿Quién irriga esta área? Esta área está irrigado por la arteria cerebral media, rama de la carótida interna. ¿Qué sucede si ocurre un daño en esta área? El paciente va a presentar epilepsia de origen temporal, por lo tanto va a tener también trastorno de personalidad, autoestima, depresión, dificultad para prestar atención. Otra área de Brockmann es el área 52. Se localiza en la profundidad del surco lateral de Silvio. Aquí observamos el surco lateral del Silvio y esta área se encuentra justo aquí. ¿Cuál es la función? Se le atribuye la percepción de la audición. Su irrigación, como las otras áreas, es la arteria cerebral media. Dentro de las áreas que encontramos tenemos el área 37 de Brockmann, localizado en la porción posterior de las circunvoluciones temporales segunda y tercera. Tanto la vemos como la cara externa como en la cara inferior. ¿Qué funciones tienen estas áreas? Dentro de las funciones de esta área se encuentra la categorización de palabras, recuerdos de nombres, caras y lenguaje de signos.
conexión ortográfica, fonológica, comprensión de metáforas, procesos de palabras, asociación con las percepciones visuales. En otras palabras, conecta la percepción visual con la lectura. Recibe irrigación de la arteria cerebral media. El área 20 de Brockman se localiza en la porción anterior y media de la circunvolución temporal inferior. Aquí vemos la circunvolución temporal superior, la media y la inferior. ¿Cuál es la función de esta área? Se le atribuye a la visión de alta resolución, reconocimiento de objetos y sobre todo de colores. Igual que las otras áreas, recibe irrigación de la arteria cerebral media. Te recuerdo que la arteria cerebral media vasculariza la mayoría de la corteza cerebral. Su correlación clínica, si hay una lesión del área 20 de Brockman, vamos a tener la deficiencia en la capacidad auditiva, memoria a corto plazo y alteración en la memoria visual. El área 21 de Brockman se le llama también corteza auditiva terciaria y la podemos localizar aquí, en la circunvolución temporal media o segunda circunvolución. Esta área tiene las siguientes funciones: formación de palabras, frases, signos gramaticales e interpretación prosódica. Te permite sobre todo identificar las palabras y darle un significado, interpreta los sonidos y se encarga del procesamiento del lenguaje completo. Está irrigada por la arteria cerebral media. Desafortunadamente, la afección de la circunvolución temporal media o segunda circunvolución nos puede dar como correlación clínica afasia acústica agnóstica. El área 41 de Brockman recibe el nombre también de corteza auditiva primaria. ¿Dónde la vamos a encontrar? Como podemos ver en esta imagen, la encontramos en el extremo posterior de la circunvolución temporal superior. Dentro de las funciones de esta área no trabaja sola, sino trabaja coordinadamente con el área 42, el área de la corteza auditiva primaria. Recibe fibras del cuerpo geniculado medial, del metatálamo, y procesa los sonidos y contribuye a la memoria de trabajo auditiva. Debido a esta área de Brockman podemos recordar las canciones e interpretarlas. Recibe irrigación de la arteria cerebral media. Dentro de la correlación clínica de esta área, si tenemos una lesión bilateral, ocasiona la pérdida de la audición completa y afasia receptora auditiva o sordera verbal. El área 42 de Brockman recibe el nombre también de corteza auditiva primaria. Se localiza en el extremo posterior, como podemos observarlo aquí, de la circunvolución temporal superior o primera circunvolución. Dentro de las funciones, esta área se coordina con el área 41. Permite la organización tonotópica, procesa la intensidad del tono, segrega los sonidos de las cuerdas vocales y se encarga de procesamiento discontinuo de patrones acústicos. Permite sobre todo la fonación de la palabra y darle significado emocional a la misma, a través del lenguaje. Recibe irrigación de la arteria cerebral media. Si tenemos una lesión bilateral de esta área, vamos a tener la pérdida de la audición completa. Otra área que encontramos, y muy importante en clínica, es el área 22 de la corteza auditiva secundaria, área de Wernicke. Esta área vamos a encontrarla sobre todo, como lo podemos observar aquí, en el extremo posterior de la circunvolución temporal superior, y su predominancia sobre todo es en el hemisferio izquierdo. ¿Qué funciones tiene esta área? Una de sus funciones principales: codifica el habla, permite la apreciación de la melodía, se encarga de la formación de oraciones y participa en la atención selectiva del lenguaje, en la compresión afectiva con respecto al hemisferio derecho, repetición de palabra y memorización con respecto al hemisferio izquierdo. Esta área se encuentra vascularizada por la arteria cerebral media y si hay alguna lesión de ella vamos a tener la afasia auditiva. Hemos concluido las áreas que se encuentran en la cara externa del lóbulo temporal. A continuación vamos a describir las áreas que están en la cara inferior de dicho lóbulo. Dentro de esta área tenemos el área 28, el área entorrinal. Se localiza, como podemos apreciar en esta imagen, en el extremo anterior de la circunvolución temporal media o también llamada circunvolución temporo-occipital o fusiforme. Dentro de las funciones tenemos que esta área no trabaja sola, sino trabaja en conjunto con el área 34.
recibe la información del sentido del olfato y del gusto y regula el comportamiento frente a estímulos desagradables de olores, miedo, memoria de caras, pintura auditiva, memoria de trabajo visual y procesamiento de imágenes eróticas y fantasías sexuales. Está irrigada por la arteria cerebral media y desafortunadamente su lesión nos permite la hiperosmia y anosmia, alteraciones de la olfacción, y se relaciona sobre todo con estados psiquiátricos. El área 34 de Brockman es el área olfatoria primaria. Como podemos observar en esta imagen, se localiza en el gancho del hipocampo, correspondiente a la tercera circunvolución temporo-occipital, extremo anterior. ¿Qué funciones tiene? Trabaja en conjunto con el área 28 de Brockman. Procesa la información del olfato, responde frente a estímulos de tipo odoríferos, procesa memoria de olores, regula el estrés, el hambre, la ansiedad y la vergüenza con base al olfato y sobre todo al gusto. ¿Quién le irriga? La arteria cerebral media. Otra área que vamos a encontrar es el área 36 de Brockman, corteza perirrenal. ¿Por qué se le llama así? Porque se encuentra alrededor de la corteza entorrinal. Como podemos observar aquí, se localiza en la segunda circunvolución temporo-occipital, o también llamada circunvolución fusiforme. ¿Cuál es la función? Se asocia con el área 35 y posee la misma característica, recibe el olor, el gusto y se relaciona con el área entorrinal. La vascularización de esta área va a estar dada o está otorgada por la arteria cerebral media. Una afección del área produce afectaciones de procesos corticales en la información olfatoria. En otras palabras, no existe una relación entre el olfato y los dos hemisferios cerebrales. Otra área que encontramos en la cara inferior del lóbulo temporal es el área 35 de Brockman, también denominada área perirrenal. ¿Dónde se localiza esta área? Se localiza en la segunda circunvolución temporo-occipital media o circunvolución fusiforme. Se asocia con el área 36 de Brockman y está implicada en la memoria olfativa, procesamiento del disgusto y elaboración mental de procesos futuros, déjà vu. Una característica sobre todo de poder correlacionar procesos que ya se han convivido o ya se han evidenciados. ¿Quién irriga? La arteria cerebral media. El daño de esta área origina una deficiencia en el rendimiento de la corteza perirrenal y deterioro profundo de la memoria encargada de reconocimiento de objeto y sobre todo del olfato. De esta forma hemos concluido la descripción neuroanatómica del lóbulo temporal, esperando que este material haya sido de tu agrado.